Muy buenos días, señores, señoritas, estudiantes, directivos y acompañantes del Colegio Tolimense. En el marco de nuestra primera semana de San Alberto Magno, tenemos hoy la visita de un profesor muy destacado dentro del área de física, profesor de la Universidad de Ibagué, ha ejercido otros cargos y lo importante aquí, aprovechar todo su vasto conocimiento. Pero antes de hacer nuestra presentación, antes de dar a conocer su hoja de vida y que nos exponga el tema que nos reúne hoy en este marco de la Semana de San Alberto Magno, pues no podemos olvidar nuestro protocolo, la oración, dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí y posteriormente tendremos unas palabras de nuestro padre rector, el padre Luis Fernando Aguirre. Entonces, los invito a que nos pongamos de pie con la mejor disposición para iniciar con nuestra oración. Vamos a hacer todo el silencio posible. Nos vamos a poner de pies todos. El silencio comienza cuando yo hago silencio. Y en ese silencio vamos a permitir que Dios sea Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para lo que vamos a recibir en esta mañana nos sirva para la vida. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la vida que hoy nos das. Gracias por esta oportunidad de aprender, de crecer. Gracias por la sabiduría que nos has dado a través de San Alberto Magno. Bendice este encuentro, que cada palabra llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, y que la fuerza de tu Espíritu suscite en nuestros corazones y en nuestra mente ese deseo de aprender y de creer desde nuestra fe. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que el Señor nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos. En el marco de la Semana de San Alberto Magno, hemos invitado al profesor Alexander Cortés Soto a nuestra institución para que a modo de nuestro patrono nos comparta su vasto conocimiento, donde nos explica que la fe y la ciencia no son disciplinas separadas, sino que ambas participan de la obra del Señor y del conocimiento humano. Pero ¿quién es el profesor Alexander Cortés Soto? Una persona católica, casado, oriundo de la ciudad de Cali, pero radicado en la ciudad de Ibagué. Es docente investigador de la Universidad de Ibagué, pero su formación en maestría y doctorado lo hizo en la Universidad del Valle. También tiene una maestría en educación de la Universidad de los Andes y ha sido director de trabajos de grado de diferentes personas. Ha participado en material educativo, en libros y en capítulos de libros, columnas de prensa. Así que aprovechemos la presencia de nuestro profesor Alexander, que muy gustosamente nos acompaña hoy para enseñarnos un poco de su vasto conocimiento. Aprovechemos. Si tenemos preguntas, con mucho gusto, al final tendremos un espacio para esto. Sin más preámbulo, demos paso a nuestra presentación. Pero antes de esto, nuestro señor rector, el padre Luis Fernando, tiene unas palabras para cada uno de nosotros. Muy buenos días para todos. Me alegra mucho saludarlos y quiero, antes de dar la palabra al doctor en física Alexander Cortés, compartirles un párrafo de un libro que les recomiendo mucho, Cómo habla Dios, de Francis Collins, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica, y el encargado hace alrededor de 20 años de dar a conocer al mundo
el hallazgo del mapa genético del ser humano. En la introducción a este libro, dice Francis Collins, este gran científico de Estados Unidos: en esta era moderna de cosmología, evolución y genoma humano, existe aún la posibilidad de encontrar una armonía ricamente satisfactoria entre las concepciones científica y espiritual del mundo. Yo respondo con un sonoro sí. En mi opinión, no existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en un Dios que tiene un interés personal en cada uno de nosotros. El dominio de la ciencia es explorar la naturaleza. El dominio de Dios es el mundo espiritual, un reino que no se puede explorar con las herramientas y el lenguaje de la ciencia. Se debe examinar con el corazón, la mente y el alma. Y la mente debe encontrar un modo de abrazar ambos reinos. Con estas palabras de Francis Collins, quiero dar la bienvenida, repito, a doctor Alexander Cortés, doctor en física de la Universidad del Valle. A veces podemos tener la idea de que creer en Dios y ser un hombre de ciencia se contradice. Y vamos repitiendo a veces argumentos de otros sin tener nuestros propios argumentos para responder a ello. Algunos dicen que los inteligentes no creen en Dios y a duras penas se saben las tablas de multiplicar. No sé de qué inteligencia hablan. Pues qué bueno que realmente escuchemos a un hombre de ciencia, a un hombre científico, como muchos otros, creyente en un Dios personal, que nos habla también de este tema tan interesante de la ciencia y la fe. Les pido a todos un profundo respeto por este docente universitario. Sentémonos bien, no se desparramen, no se chorrien, no se derritan en la silla, bien sentados por favor. Y que ese respeto se manifieste en el silencio y la escucha. Si después queremos participar, si no estamos de acuerdo con algo, está muy bien, para eso este es un momento de intelectualidad. Quien quiera manifestarse o expresar algo lo puede hacer después de que lo escuchemos. Alexander, bienvenido. Damos también la bienvenida a su esposa, a su hija mayor que nos acompañan hoy aquí y gracias por recibir esta invitación y acogerla. Muchas gracias, Padre Luis Fernando Aguirre, por la invitación. También muchas gracias al equipo de profesores que hacen parte de este importante colegio de la región. Y antes de dar inicio, de verdad para mí es muy gratificante poder comunicarme con ustedes, tener unos espectadores tan importantes, ¿sí? Es de verdad un gran honor, ¿sí? Poder contar con la posibilidad de hablar directamente de un tema que para ustedes, como también lo fue para mí en algún momento, fue un tema delicado, un tema que en verdad hace unos años, hace más de 15 años, cuando estaba precisamente ya terminando mi maestría y empezando la primera fase de mi doctorado, pensaba como muchos piensan, y es que la ciencia, estudiar ciencia, dedicarse a la ciencia, es sinónimo de alejamiento de lo espiritual y alejamiento de Dios. Y durante los últimos 15 años, pues he sido bendecido por tener una familia que tiene unos arraigos católicos, espirituales, muy bien fundamentados y que me han permitido ver la otra cara de la moneda, ¿sí? Y es que no precisamente el que estudia ciencia es la persona que se debe alejar de Dios o que se debe alejar de lo espiritual.
Entonces, a través de esta charla, lo que quiero es dar un vistazo muy general de lo que a través de algunos ejemplos muy precisos, a través de la historia, se puede evidenciar que grandes científicos, grandes pensadores, personas que inclusive actualmente es muy difícil que vuelvan a aparecer, como Newton, Galileo, Kepler, Volta, Schrödinger, ¿sí? Grandes personajes de la ciencia que han tenido como columna vertebral de su vida a Dios. Entonces, a través de esta charla, quiero ofrecerles un vistazo muy general, muy rápido, porque esto conlleva inclusive, si quisiéramos profundizar en el tema, pues no es un tema de media hora, es un tema inclusive que puede abarcar una asignatura, un curso. Entonces, aquí solamente quiero, de manera informativa, comentarles esa otra realidad, ¿sí? Esa realidad que vive dentro del esquema científico y que muchas veces, en la mayoría de los casos, las personas no se dan cuenta de esa gran realidad que existe. Antes de entrar ya directamente con el tema, pues estamos en una semana muy importante para el colegio y es precisamente la celebración de San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, patrono de los científicos, patrono de las personas que se dedican a la ciencia. Nació a finales de 1100, 1190, 1196, no hay una fecha precisa de su nacimiento, murió a finales de 1200 y fue un doctor de la Iglesia que tenía unas virtudes enormes y era, primero, obviamente ferviente seguidor, obviamente, del Dios creador, pero también era un científico, era una persona que estudiaba la ciencia, era una persona que utilizaba los métodos de observación para poder cuantificar, explicar los fenómenos de la naturaleza en su tiempo. Y esto lo hacía precisamente un teólogo, una persona fundamentada en la fe, pero que no le restringía en ningún momento el poder hacer ciencia en su época. Una época que era bastante difícil. Es el punto central del oscurantismo en Europa. ¿Sí? Es un punto en el cual, una época en la cual existía una persecución, entre comillas, una veeduría más bien, hacia lo que era la ciencia en gran parte de Europa. Entonces, de verdad que es un honor, repito, poder estar en esta oportunidad con ustedes y sobre todo en el marco de esta semana, de estas fechas tan especiales. Entonces, empezamos nuestra conferencia. Lo primero que tenemos que entender un poco, y yo creo que es una imagen que es muy común para todos, y es la evolución. Entonces, nosotros como raza humana hemos venido evolucionando durante cientos de miles de años en este planeta. En los albores de la humanidad, en los primeros marcos temporales de nuestra presencia en este planeta, nosotros competíamos con las demás especies por la supervivencia. Inclusive habían especies que eran mucho más fuertes a nivel genético, a nivel de su adaptación a la naturaleza, pero sin embargo seguimos, evolucionamos y desafortunadamente hoy estamos en el otro lado de la moneda, ¿sí? Somos la primera especie que tenemos la capacidad de podernos autodestruir. Entonces, ¿qué es evolución? Evolución en realidad es llegar a un punto en el cual una civilización tenga la posibilidad de poder definir su futuro, pero no definirlo de forma positiva, sino posiblemente de forma negativa. Y es lo que vemos hoy en día, enfermedades, guerras, conflictos bélicos, la parte política, la parte económica, lo que es la competitividad, la tecnología. El momento en el que vivimos hoy en día es un momento único. En los últimos 100 años se han hecho tantos descubrimientos y la humanidad ha progresado tan
de manera tan vertiginosa que tenemos lo que hace 20, 30 años no teníamos, el Internet, dispositivos que tenemos en nuestro bolsillo y que nos permiten comunicarnos, la posibilidad de poder inclusive definir nuestro futuro como especie. Entonces, esto hace que cuando hablemos de evolución, hasta qué punto nuestra civilización humana, ¿sí?, ha evolucionado de manera acorde. Y es ahí donde empezamos a mirar la doble realidad, lo que es ser científico, lo que es hacer ciencia, lo que es desarrollar tecnología y la otra parte, que es la parte espiritual. Estamos haciendo ciencia con valores éticos. Desafortunadamente hoy esa parte de los valores éticos parece que está mandado a recoger, inclusive en la parte científica también, en la tecnología también, y eso nos damos cuenta, ¿sí? Siempre nos estamos dando cuenta de la parte ética, las redes sociales. Sin importar, nosotros estamos inmersos, todos inmersos en las redes sociales, pero no nos damos cuenta del gran poder que está oculto detrás de ese tipo de redes. Pero más aún, cuando hablamos de evolución, la gran mayoría, no entienden que la tecnología que utilizamos hoy en día es el producto y el resultado de lo que se ha hecho en los últimos 100 años. Seguimos, por favor. Y es precisamente ciudades como estas, ya se empiezan a extender en el mundo. Y nuestra ciudad, Ibagué, no es ajeno. Ya cada vez vemos más edificios, vemos más poblada la ciudad. Entonces, no es tan loco decir que en algún futuro cercano lleguemos a tener una ciudad o un centro demográfico de estos tan grandes en nuestro país. Es común, en Brasil lo hay, en Argentina lo hay, Estados Unidos está poblada de estas ciudades y todos queremos irnos para allá, para Estados Unidos, para Europa, y no aprovechamos el espacio que tenemos en una ciudad que está tan invadida por lo verde todavía. Tenemos 2 cordilleras, tenemos afluentes, tenemos una gran cantidad de cuestiones que nos hacen privilegiados frente a otras naciones. Y es precisamente cuando les digo que nosotros somos el producto de una evolución, me voy a devolver únicamente de todos los cientos miles de años de evolución de la raza humana, únicamente me voy a volver en los últimos 500 años, que es donde se supone que empezó el Renacimiento. Entonces, históricamente, hay un periodo que abarcó prácticamente 1000 años y son 1000 años de oscurantismo, 1000 años en los cuales la humanidad prácticamente a nivel de Europa no se hacía ciencia, no se desarrollaba ningún tipo de actividad científica. O sea, en esa época se frenó el avance de la ciencia y solamente hasta el Renacimiento, 1500, 1600, empezaron a surgir unos ciertos personajes que tenían una concepción diferente acerca de lo que era la ciencia y de lo que era la realidad. Entonces, me detengo un poco ahí y me devuelvo de nuevo a la parte personal, y es que nosotros, gran parte del tiempo, estamos dormidos. Estamos dormidos, como lo están muchos acá, ¿sí? Estamos dormidos a la realidad, 24 horas del día y permanecemos dormidos 23 horas. Inclusive hasta las 24 horas estamos dormidos y no somos conscientes de una realidad que tenemos. No vivimos la realidad, no nos detenemos a respirar y a sentir lo que está sucediendo. Nosotros estamos ante una realidad física, donde tenemos un contacto directo con la naturaleza y tenemos un contacto directo con Dios. Dios está ahí, está presente en cada momento, lo digo yo. Una persona que hace 15 años no estaba tan convencido. Estaba totalmente convencido de los números, estaba totalmente convencido de los avances científicos, estaba anodadado de lo que me habían dado en un pregrado, en una maestría, viendo fenómenos físicos y viendo toda la física en su esplendor, y más aún, viendo como reflejo a unos profesores con unas hojas de vida impresionantes,
y me dejaba llevar por esa imagen. Y nunca pensaba, en ningún momento me llegué a detener a pensar, bueno, ¿y Dios qué papel está jugando en todo esto? Y resulta que cuando nos devolvemos en el tiempo, personajes como los que están aquí, yo creo que hay uno que ustedes deben reconocer inmediatamente porque mediáticamente es ultra famoso. ¿Quién? Einstein, ¿sí? Es uno de los personajes más famosos porque él vivió en una época donde los medios de comunicación lo catapultaron, pero obviamente era una superestrella. Era una superestrella en su momento y también fue una superestrella en la ciencia. Fue una persona que cambió totalmente la imagen de la realidad física. Newton en su momento hablaba de las leyes del movimiento a través de unas ecuaciones muy sencillas que posiblemente ustedes ya están viendo en sus cursos. Fuerza igual masa por aceleración, primera ley del movimiento, la ley de la inercia, la ley de acción y reacción, que vistas ahora son ecuaciones muy simples. Bueno, no sé hasta qué punto la palabra simple sea bien decirlo en un escenario en el cual ustedes se están formando, pero cuando ustedes llegan a la universidad y de manera muy juiciosa estudian, se dan cuenta que inclusive saliendo del colegio, hay chicos y chicas que salen con una visión muy clara de lo que es las asignaturas que ven durante su ciclo. Y en ese caso, cuando vemos a Einstein, estamos viendo a una persona que cambió la realidad. Tomó lo que hizo Newton en su momento y cambió el chip. Y dijo, no, aquí hay una dimensión, y es la dimensión del espacio y del tiempo, que la podemos conjugar a través de unas nuevas realidades. Einstein tenía una columna vertebral fundamentada en Dios. Newton era una persona que vivió en su época, 1600, contemporáneo con Galileo, y eran personas fundamentadas en Dios. Creían de manera total en la presencia de un ser creador. Galileo, católico. Newton, anglicano. Tenían unas visiones diferentes, pero tenían a Dios en el medio. Johannes Kepler, el primero que ustedes ven ahí, en algún momento lo van a ver, la persona que fundamentó las leyes del movimiento planetario, luterano, ¿sí? Y tenía una fuerte convicción en la presencia de Dios. Y lo mismo con el resto de las personas que están acá. Yo no digo que estas sean las responsables de los avances científicos que hoy nosotros podemos ver en nuestra realidad. Es apenas unos cuantos de la gran multitud de personas que trabajaron constantemente durante toda su vida para poder desarrollar ciencia, pero sin apartarse de su convicción espiritual. Entonces, lo que decía el padre Luis Fernando, hombre, uno se encuentra muchas veces, y yo como docente universitario, uno se encuentra muchas veces con estudiantes que tienen una idea totalmente opuesta de Dios. Y cuando uno habla con los estudiantes y uno mira lo que hacen y el trabajo académico, pues lo que decía el padre Fernando, desafortunadamente son personas que ni saben multiplicar, no saben qué es un polinomio, no saben cómo solucionar una ecuación cuadrática, que es lo más básico, pero tienen el criterio para decir, no creo en Dios. Entonces, si personas como estas, que son genios de la historia, genios de la humanidad, tuvieron la certeza de decir, estamos convencidos de la presencia de un Dios creador, ¿por qué? ¿Sí? Nosotros, que no le llegamos ni a los tobillos a estos personajes, podemos decir que somos ateos, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, es algo importante. Yo no les quiero decir de pronto a las personas, hay un libre albedrío, cada cual piensa de una forma libre, pero sí es importante que al menos se cuestionen y tengan un criterio para decir, no creo en Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que no crea en Dios? ¿Cuál es el fundamento?
Nosotros vivimos en realidades paralelas. Los últimos avances en la cosmología dicen que podemos vivir en múltiples realidades paralelas. Como lo voy a decir en la conferencia al final, hay un punto inicial que todavía está muy actual y es el punto inicial de creación, que es el Big Bang. Pero bueno, ¿y qué pasó antes del Big Bang? ¿Cuántos universos hay? ¿Hay multiuniversos? Son teorías, pero Dios está ahí. No lo descarta, ni el científico más brillante descarta la presencia de Dios. Entonces aquí podemos ver una línea en la cual podemos ver diferentes personajes, donde no necesariamente Einstein tiene que estar más grande que los demás. Él está en igual posición. ¿Por qué? Porque Einstein, de manera, por iluminación del Espíritu Santo, pues él no creó las teorías de la relatividad especial y general, sino que él tuvo que estudiar lo que hicieron personajes anteriormente. Toda la mecánica clásica, todo lo que hicieron los personajes durante el 1600, 1700, 1800, le permitieron a Einstein poder en ese momento dar una ficha más, colocar una ficha más en el rompecabezas y poder entonces decir que en nuestra realidad, el espacio y el tiempo son dos dimensiones que están entrelazadas. Bueno, y aquí solamente quiero tomar unas citas muy rápidas de algunos personajes, y es precisamente Ampère. Gracias a Ampère es que tenemos los dispositivos electrónicos. Gracias a Ampère es que tenemos la electricidad. ¿Sí? Es el padre de la electrodinámica. Y dice, cuán grande es Dios y nuestra ciencia no es nada. Alejandro Volta. Yo confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe en la que tengo el firme propósito de vivir y morir. Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente, o sea que lo sabe todo, y omnipotente. Y lo está afirmando Isaac Newton. Kepler. Dios es grande, grande su poder, infinita su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con un propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador, la magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Estos personajes, Kepler, Copérnico, Newton, Alejandro Volta, André Ampère, vivieron en una época, podemos decir, que es ventajosa con respecto a la nuestra. Ahora nosotros tenemos un conocimiento totalmente amplio, cada disciplina se subdivide y es imposible que encontremos una persona de estas hoy en día. ¿Por qué? Por la gran cantidad de información. Pero en ese entonces habían personas que eran teólogos, astrónomos, literatos, eran artistas. Entonces era una época en la cual fluía el conocimiento. Tanto conocimiento a nivel intelectual que podía tener una persona, en ningún momento lo alejaba de la presencia de Dios y de la parte espiritual. Y bueno, esto es donde se atan los opositores de la parte espiritual y de la iglesia, y es la Inquisición. Sí, hubo una época, como ha habido épocas con diferentes civilizaciones, naciones, ¿sí? Y desafortunadamente hubo una época en la cual se generó una veeduría puntual a lo que se hacía a nivel económico, social, a nivel de organización, a nivel científico. Y la iglesia pues generó
una institución dentro de ella para hacer sabiduría, que en algunos casos sí, hubo unos excesos, como lo hay en todos los lugares. Si nosotros vemos, si ustedes leen la prensa y ven el internet, fuera de ver el Facebook, ¿sí? Y fuera de ver las series de Netflix, entonces ustedes se darán cuenta que el Santo Padre, ¿sí? El Papa, es un señor que tiene una cantidad de responsabilidades enormes y problemas enormes dentro de su misma estructura. ¿Por qué? Porque hay, como en toda estructura y en toda organización, opositores. En este caso tenemos que hubo unos personajes a nivel científico que fueron, entre comillas, y no quiero victimizar, pero fueron, entre comillas, víctimas de esa sabiduría. Y fue Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei y Miguel Servet. Y desafortunadamente, el que llevó la pelona fue Giordano Bruno, que fue quemado, ¿sí? Pero ¿cuál era la idea de Giordano Bruno? Bruno lo que pensaba, y lo dijo de manera totalmente en voz alta, es que así como hay un sol, en ese momento, estamos hablando de 1500, 1600, así como hay un sol que nos alumbra, hay miles de millones de soles que deben estar en otros lugares. Y así como nuestro planeta gira alrededor de esa estrella, deben haber miles de millones de otros planetas que giran alrededor de otros cientos de miles de millones de estrellas. Y eso es una idea totalmente desafiante en su época, totalmente desafiante. Y él nunca se retractó frente a los hechos. Él estaba totalmente convencido y estaba convencido de un Dios omnipotente que regía todo el universo. O sea, Dios no estaba en la tierra, estaba ejerciendo su dominio en todo el espacio, en todo el tiempo y en todo el universo. Y por eso, desafortunadamente, fue quemado. ¿Ok? En el caso de Galileo Galilei, no sufrió la misma suerte. ¿Por qué? Porque Galileo, primero, católico, tenía 2 hijas, monjas, y tenía un contacto muy cercano con el Papa de la época. Eran íntimos amigos. Era un ferviente y asiduo, pertenecía de manera contundente a la iglesia de la época. Y eso de alguna manera, entre comillas, podemos decir que lo salvó. Pero ¿qué fue lo que dijo Galileo? Él también era un convencido del heliocentrismo. El Sol está en el medio, en la mitad del movimiento de los planetas que lo circundan. Pero esa era una idea opuesta a lo que se vivía en el momento o lo que se quería regir en ese momento. En el caso de Copérnico, exactamente la misma situación. ¿Ok? Y aquí una pintura muy diciente de lo que sucedió con Giordano Bruno. Giordano Bruno pues, fue ejecutado por sus ideas, pero no todo es malo. ¿Sí? Aquí podemos ver también el caso del juicio con Galileo, lo que se llama la juración. ¿Quién es Galileo? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los chicos que están viendo física en sus primeros años, 8º, 9º, 10º, Galileo pues, es el responsable de las leyes del movimiento, la cinemática, que hoy por hoy pues, es la parte fundamental de la física. Cuando generó esas teorías en su momento, obviamente le cayó la iglesia, o la Inquisición le cayó y dijo, pilas con eso. ¿Sí? Él hizo un trabajo sobre las mareas y cuál era la influencia de la luna sobre la tierra a través de las mareas. Y la iglesia, bueno, la Inquisición, dijo, mucho cuidado con eso, cámbiale el nombre de ese trabajo y trate de orientarlo de otra forma. Lo hizo, ¿sí? Pero de todos modos su obra científica, pues repercutió en el tiempo y hoy es lo que nosotros conocemos como las leyes del movimiento cinemático. Pero cuando yo digo que no todo es malo, es precisamente esta noticia del país de España,
¿sí? 1992, en su momento, el Santo Padre, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues lo que hizo fue rehabilitar a Galileo. El juicio que se hizo en su momento, casi 400 años después, 300 años después, se rehabilitó, ¿sí? Entre comillas, se pidió perdón por lo que había sucedido, la iglesia se había equivocado en ese momento, en ese juicio, y él fue rehabilitado. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver esta foto es una de las fotos, digamos, o de las imágenes más famosas que hay. Es de las pocas fotos en las cuales está reunido la mayor cantidad de premios Nobel. ¿Sí? Einstein, Marie Curie, Schrödinger, Max Planck, Volta. Personajes que hoy en día, cuando ustedes sigan adelante en sus estudios, se van a topar con todos los trabajos que han hecho estas personas. Pero muy importante, de todos modos, no todos, pero gran parte de esas personas tenían muy cercana la parte espiritual. 3. Me paso ya al siglo XX, dejo lo que es 1600, 1700 con Newton, Copérnico, y me vengo al siglo XX, mecánica cuántica. Entonces está Heisenberg, está Max Born y está Albert Einstein. Mecánica cuántica es la parte más formal, más estricta y contundente de la física. Si vamos a estudiar mecánica cuántica, tenemos que cambiar totalmente el chip. Ya no hablamos de ecuaciones, hablamos de probabilidades, hablamos de átomos, hablamos de que hay una realidad inmersa en la materia. Pero estas personas que son las top estrellas, ¿sí? Las superestrellas de la física en su momento, y todavía lo son, afirman lo siguiente. Solamente tomé 3 ejemplos. El primero, y es muy importante y es muy interesante esta frase, el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo. Justo. El matemático que empieza a estudiar matemática se aleja totalmente de Dios. La matemática es totalmente verídica y no necesita de ninguna influencia externa. La física también. Pero en el final del vaso, cuando ya se está llenando el vaso de la investigación, de la vida científica, Dios te está esperando. Entonces, miremos que son personajes fundamentales en la física, que han hecho unos trabajos que inclusive cuando uno hace un pregrado, no alcanza a entender lo que hicieron. En el caso de Max Born, solo la gente boba dice que el estudio de la ciencia conduce al ateísmo. Y en el caso de Einstein, la vida de un hombre sin religión no tiene sentido. Y no solo lo convierte en un desdichado, sino en un ser incapaz de vivir. Totalmente. Totalmente. Esta charla que estoy dando, que es rápida, ya estamos llegando a la tercera parte de la charla, no es un seminario para convencer a las personas que les parece aburrido. Yo estuve en las mismas condiciones de ustedes. Bueno, ya no hace 15 años, hace 30 años, cuando estaba en el colegio. Qué aburridor. Este señor está hablando. Son las 11:50 y tenemos que salir a las 12 a la casa. ¿Sí? Tengo hambre. Pero miremos que esto que está aquí, sí es muy importante que lo comprendan un poco, sobre todo aquellas personas que tienen metido en su cabecita esa idea de cero espiritualidad. Sí, el Facebook. Cero la misa. Sí, el Netflix. Por favor. Entonces, son cuestiones que de verdad es importante que la analicen al menos. Y si ustedes se conducen directamente a esa idea, pues listo, perfecto. Libre albedrío. Ustedes lo pueden pensar y están en un país libre de pensamiento, lo pueden asumir, pero que tengan un criterio que cuando se les pregunte, sepan responder por qué. Y este señor es
A nivel de la iglesia, obviamente fuera de todos los que yo he comentado ya hasta el momento, este señor es fundamental, sobre todo en la parte de la cosmología. Cuando ustedes escuchan en Discovery Channel o en cualquier otro canal o lo ven por internet, Big Bang, ¿sí? El gran estallido, el responsable es este señor, ¿sí? El padre Georges Lemaitre. Él es el responsable de la teoría del Big Bang. Entonces, por favor, se codió con Einstein, se codió con los grandes, y él, sin querer alejarse de la espiritualidad, sin darle la espalda a Dios, él fundamentó una teoría totalmente rigurosa de la cosmología, que es lo que permite que hoy en día podamos ver el universo como lo estamos viendo. Los agujeros negros, hombre, hace 2, 3 años, si ustedes si han visto internet o se han topado con la noticia, ya tenemos la posibilidad de fotografiar un agujero negro. O sea, tenemos la posibilidad de ver la imagen, no ver el dibujo, no ver Interestelar, ¿sí? Y ver el agujero ahí generado por una computadora. Y no tenemos la posibilidad de fotografiar un agujero negro, una singularidad en el espacio. Y todo esto, todos estos resultados que se dan hoy en día son solamente el producto de lo que han hecho personas como estas, ¿sí? Un padre de la Iglesia Católica que se dedicó a la ciencia. Y aquí podemos verlo. Tuvo la posibilidad de recibir el premio Nobel, pero obviamente la cuestión del premio Nobel, fuera de ser algo científico, es algo político, ¿sí? Entonces, hay una competencia que no solamente está fundamentada en la ciencia, sino que hay unas competencias alternas ahí que hace que las personas les den, entre comillas, ese título de premio Nobel. Pero bueno, Big Bang. Y ese se supone, es la teoría que nos conduce a lo que somos hoy en día. Estamos hablando básicamente de una gran explosión, y a partir de esa gran explosión se generó todo el universo que nosotros conocemos, el visible y el invisible. Es precisamente estas 4 fuerzas son las que nos mantienen unidos. El electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la gravedad y la fuerza nuclear fuerte. Esas son las fuerzas que nos mantienen unidos. Esa es la fuerza que fundamenta la materia como tal. Esas 4 fuerzas. Y hasta el momento no se ha generado ninguna teoría que permita unificarlas todas ellas en una sola ecuación. Y cuando yo digo el universo visible e invisible, es precisamente este el espectro electromagnético. De pronto para ustedes ya han visto esa imagen en sus asignaturas de ciencias. Y de todo ese espectro electromagnético, nosotros solamente tenemos conciencia física únicamente de esta región, porque esa es la región de la luz visible, eso es lo que nosotros observamos. Pero el espectro electromagnético es todo lo que está en esa escala. Y ahí están los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, los rayos ultravioleta, están los infrarrojos, los microondas, están las señales de FM y televisión, están las radiofrecuencias, y únicamente nosotros con nuestros sentidos podemos observar esta pequeña franja. O sea, somos totalmente ciegos a una cantidad de información inmensa que nos llega todo el tiempo. Y a través de todos estos dispositivos que tenemos hoy en día, radiotelescopios, sensores de alta frecuencia, nos permiten poder captar toda esa información. Y precisamente, esta es una imagen que inclusive la tengo como salvapantalla, y es siempre tener conciencia de que tenemos un Dios creador que hace parte de la naturaleza, que conforma la naturaleza y es totalmente omnipresente, omnipotente.
una galaxia, una imagen moderna de lo que es una galaxia, vista a través de un telescopio o un radiotelescopio que puede captar toda esa cantidad de información que nosotros no podemos ver. Y esta imagen es muy bonita, porque si los que han tenido la posibilidad de viajar al desierto de la Tatacoa, en una noche bien despejada, se dan cuenta que hay una multitud de puntos. Pero eso que nosotros alcanzamos a observar es apenas una mínima parte de lo que en realidad es el firmamento. El firmamento es lo que tenemos ahí. Esto es una imagen real de un telescopio. Y a partir de ahí podemos decir que hay tantas galaxias, hay tantas estrellas en el firmamento como granos de arena hay en las playas de nuestro planeta. Cientos de miles de millones. ¿Ok? O sea que nosotros como raza humana no somos nada. No hemos podido salir todavía del vecindario. No hemos podido viajar a Marte. No hemos podido volver a la luna, entre comillas. O sea que todavía nosotros como civilización estamos muy alejados de lo que es la realidad misma del cosmos. Y para terminar, dos ejemplos más de lo que es el protagonismo de nuestra Iglesia Católica en la ciencia. El padre Manuel Carreira, astrofísico, él ya falleció, español, jesuita, hizo parte del Observatorio del Vaticano, asesor y trabajó arduamente con la NASA, pero totalmente practicante de la fe católica dentro de su disciplina. Y finalmente, la madre Marie Kenneth Keller. Ella nació en Estados Unidos, la primera mujer en doctorarse en ciencias informáticas en Estados Unidos. Y trabajó en el grupo que permitió conformar el lenguaje BASIC. Y el hecho de ser hermana, monja, ¿sí?, perteneciendo a una comunidad, no la alejó ni le prohibió en ningún momento poder desempeñar su disciplina de una manera efectiva y exitosa. Bueno, estos son los dos sitios que yo tengo normalmente, donde yo normalmente hablo de fe, ¿sí?, y donde yo normalmente hablo de ciencia y educación. Entonces, algunas personas que quieran, de pronto pueden, en algún momento yo coloco algunas noticias y me gusta de pronto comentar ciertos aspectos acerca de educación y de fe, que me gustaría de pronto, si ustedes pueden, sería fantástico de pronto poder ingresar en cualquier momento. Y para terminar entonces, yo sé que el espacio es corto, esto conlleva mucho tiempo, pero la idea que conlleva esta conferencia y la idea que quiero que quede como una semilla sembrada en ustedes es la pregunta de que, sobre todo, si la ciencia, la educación, de verdad se tienen que alejar de la espiritualidad para poder entenderla, ¿no? Pero esa pregunta únicamente se la pueden responder ustedes también. Y eso lo hacen cuando son honestos, cuando son personas juiciosas, cuando quieren aprender. Muy probablemente dentro de algunos años nos vamos a encontrar, posiblemente alguno de ustedes llegue y me dice, profe, yo lo escuché en una conferencia en el colegio, súbame 3 décimas. No, imposible. Pero sí, fantástico, fantástico que en algún momento podamos tener la posibilidad de compartir otros espacios. Me gustaría y quedo totalmente abierto a cualquier inquietud que tengan, a cualquier motivación que tengan ustedes, ya sea por la parte espiritual o por la parte científica. Cuenten conmigo, una recomendación, quiero estudiar ciencia. En algún momento, en otro colegio de aquí de la ciudad, me llegaba un estudiante y me decía, profe, es que quiero estudiar matemáticas, pero en mi familia como que no les gusta la idea. Ellos quieren que yo administre el almacén de la casa. Pues hable con sus padres y trate de convencerlos de que eso es lo que usted quiere para su vida. Pero es que la matemática no da. Sí, la matemática da, y da mucho. La física no, la física es para profesores.
¿no? La física es el que quiera ser profesor, obviamente. Yo soy profesor y me siento totalmente completo siendo docente y me dedico a la educación. Pero un físico puede ejercer, o un matemático puede ejercer en diferentes ámbitos, pero siempre complementado con la educación es un arma mortífera. Entonces, lo que yo les aconsejo a aquellos que quieran estudiar ciencia, a aquellos que les guste la matemática y que no sean buenos para la matemática, no tienen que ser buenos para la matemática. Yo era pésimo para la matemática, pésimo. Pero la fuerza de convicción, tener fe en que uno puede hacer las cosas y que se pueden llevar a cabo, logran que uno salga adelante. Entonces, la idea es seguir adelante, no dar paso atrás y sobre todo siempre, siempre, siempre tener a Dios, a Jesús en su corazón. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por más loca que sea la pregunta, hagámosla, ¿sí? Por más contrapuesta que sea lo que yo acabé de comentar, totalmente abierto a toda inquietud que tengan. El profe Javier tiene el micrófono para las preguntas. Pero muy serio. Póngase de pie, póngase de pie. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es que cómo hicieron esos grandes científicos para... La Biblia dice que Dios creó a Adán y, Sí, claro. Dilo, a tranquilo. Adán y Eva. Sí. Entonces, y se cruza con lo de la evolución, porque según la Biblia, Dios creó directamente a esos dos personajes. Pero según lo de la evolución, primero fueron evolucionando. Entonces, ¿cómo hicieron los grandes científicos para no confundirse? O sea, para no... Lo primero que uno debe tener siempre en la cabeza es que todo se fundamenta en la fe. ¿Sí? La primera imagen que yo les mostré, obviamente, por favor, se ve la evolución. Nosotros venimos o partimos de los primates, pues hay estudios de que dicen sí. ¿Sí? Y hay estudios que son irrefutables. Pero por favor, o sea, yo creo que la Biblia, más que un instrumento espiritual, una herramienta para fortalecer el espíritu y darnos cuenta de todo lo que sucedió con nuestros ancestros, la Biblia tiene que interpretarse de una manera lógica, ¿sí? Debe interpretarse. Cuando la Biblia dice, en el primer instante Dios creó las estrellas, creó los animales, pues eso es metafórico, obviamente. O sea, la Biblia en ningún momento nos está rechazando de que haya un Big Bang, no. Pero es la manera como la Biblia lo está relacionando de manera literaria. Entonces, hay diferentes enfoques, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de la creación de Adán y Eva, es una creación, obviamente, ¿sí? Sucedió, hubo una forma de hacerlo, ¿sí? Pero es también que se liguen ustedes a la parte de que la Biblia es, en muchos casos, habla desde el corazón de Dios a través de metáforas. Y esas metáforas hay que entenderlas, ¿sí? Hay que interpretarlas, ¿ok? Pero le meto la cucharada. La Biblia enseña verdades de fe, no verdades científicas. Ya les ha dicho muy bien, hay una palabra que se usa en la filosofía y es el mito. Nosotros tenemos la idea de que mitos son historias inventadas como la patasola, la madremonte. No, el mito es mucho más que eso. Es una manera como el hombre responde a cuestiones fundamentales en diversos momentos de la historia.
El relato de la creación pudo haber sido escrito hace alrededor de unos 2500 años. No había elementos para hablar de toda esta ciencia que llega 2000 años después, 1500, 1600, y las herramientas que usa el autor sagrado para crear ese mito de la creación, repito, mito entendido desde un punto de vista filosófico, fueron esas. Por supuesto que la Iglesia no defiende que el mundo haya sido creado en 6 días, no lo defiende, cree en todo el proceso de evolución, pero siempre con un acto creador inicial. Los cristianos creemos en una creación evolutiva y no en una evolución creadora. Ahí les dejo para que lo piensen en filosofía, cuál es la diferencia entre ambas expresiones. Si hay otra pregunta. Ponte de pie, ponte de pie, de pie. Mi pregunta es, hay teorías que se interponen como el de creacionismo y la creación del universo a través del Big Bang, como la evolución también, y el modelo heliocéntrico, mientras que la Iglesia creía en el modelo geocéntrico, y esas teorías se relacionan o se interponen. Yo no diría que se relacionan ni se interponen, sino que hacen parte de una evolución del conocimiento. El conocimiento evoluciona. Inicialmente con Aristóteles y en los primeros albores de la humanidad, se pensaba, por favor muchachos, se pensaba que la Tierra estaba en el centro y los astros y los demás planetas, entre comillas, giraban alrededor de la Tierra. 1000 años después, por una cuestión más política y social que otra cosa, pudo haber sucedido mucho antes, Copérnico viene y dice, no, el Sol está en el centro y los astros confluyen alrededor del Sol o de la estrella. Entonces, cuando tú me hablas si confluyen o se contraponen o se interponen las teorías, en realidad una conlleva a la otra. Y en muchos casos una puede refutar la otra, pero de manera científica. ¿Entendido? Como lo que hizo Copérnico con Ptolomeo. Copérnico dijo, no, lo que está en el centro es la estrella y lo que circunda alrededor de la estrella son los planetas. Ptolomeo y Aristóteles pensaban lo contrario. Entonces, en realidad, cuando decimos que se interponen o confluyen, yo pensaría más que evolucionan. Normalmente, por ejemplo, nosotros podemos pensar en fuerza igual masa por aceleración. Y eso es algo que nosotros en el salón de clase es una verdad absoluta. Pero ¿quién dice que de pronto no puede llegar otra persona con argumentos estrictos y decir, no, fuerza no es igual a masa por aceleración, sino que hay otro término que acompaña la ecuación. Y eso hace que cambie totalmente la realidad. Entonces, en realidad, en la ciencia, nada está dicho y todo hace parte de una evolución. Mi pregunta es, por ejemplo, como Marie Curie, que es una química reconocida, que ella inventó la radioactividad. La descubrió. Ajá. Por eso, ella, ¿cómo hizo para saber si antes no llevaba ningún tema sobre eso? No, las personas que estudian ciencia y las personas que se dedican a investigar lo hacen de una manera totalmente sistemática. Y sistemática es aislar todo lo que está alrededor y centrarse en los hechos experimentales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, en el caso mío? Sí, yo soy físico, aunque los últimos años me he dedicado a la educación más fuertemente, pero mi rama de trabajo es la física experimental a nivel de películas delgadas. Entonces, cuando uno hace experimentación, uno lo que hace es centrarse en el fenómeno, centrarse en el equipo de investigación, centrarse en la matemática y dejar de lado todos los efectos externos que pueden afectar lo que estoy observando. Entonces, normalmente cuando se hace ciencia, cuando me siento a hacer ciencia,
lo que yo hago es centrarme en el fenómeno que estudio y dejo de lado todos los efectos externos. Pero esa interpretación de los resultados no quiere decir en ningún momento que estoy rechazando una realidad que subyace en mi ser, que es la parte espiritual, ¿sí? Entonces, el hecho de estudiar películas delgadas y el hecho de, por ejemplo, descubrir que hay materiales que son mejores conductores que otros, eso en ningún momento, como lo dice el compañero, se interpone ante mi idea de lo que es la semilla espiritual que tengo dentro de mí, ¿ok? Y lo mismo sucedió con Marie Curie, ¿sí? Es una persona, si tú has visto o leído un poco la biografía de Marie Curie, ella tan apasionada era de la ciencia y tan apasionada era de descubrir ese fenómeno que antes no había sido descubierto, que dio su vida sin pensarlo. Ella manipuló material radioactivo, al igual que su esposo, y ellos fallecieron, ellos murieron por ese efecto radioactivo, sin saberlo, ¿sí? Sin ser conscientes que eso era malo para la salud. Inclusive es lo que dice el compañero, es muy bueno que ustedes lo vean en Netflix, que somos tan amantes del Netflix. En Netflix hay una película que habla acerca de Marie Curie y ahí se habla precisamente acerca de lo que sucedió con ella y con su esposo. Ok, muchas gracias entonces, muy amables. Todavía no se retire, profesor, está nuestro rector. De antemano, darle las gracias a usted por su participación, profesor Alexander, a los jóvenes que están aquí, a los que están en casa, y queda abierta la invitación para una próxima ocasión, si Dios lo permite, sea en el marco de la Semana de San Alberto o en otra ocasión. Siempre las puertas estarán abiertas aquí del colegio, muy amable. Y bueno, no resta también colocarme a disposición de los profesores, del equipo de docentes, del padre Luis Fernando, colocar a disposición mi experiencia a nivel de todo lo que tenga que ver con la parte educativa. En algún momento sería muy chévere de pronto un seminario sobre ciencia, sobre física, matemáticas. Entonces, quedo totalmente a su disposición, padre. En el chat hay preguntas, ya vamos a remitirlos a la página que usted nos dice para que puedan después compartir con ellos también. Le agradezco mucho al profesor Alexander, también igual a los profesores del área de filosofía que han preparado esta Semana San Alberto y hoy este evento muy especial académico. Qué importante es hablar con argumentos y no con cosas que no tenemos ni idea de cómo decir ni cómo expresar. En eso se muestra también la inteligencia y la razón. Termino este evento con una frase de Louis Pasteur, tal vez el gran científico de toda la historia de Francia. Mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Él. Feliz tarde para todos y gracias, Alexander. Grado 10º y grado 11 permanecen en el teatro. Profesora, séptimo se retira por ese lado, por favor.